Buenas noches, estudiantes de la Universidad Latina de Panamá, Extensión Penonomé. Les saluda la profesora Daira Martínez y le desea a ustedes y a su familia las mejores de las bendiciones y el mejor de los cuidados en estos momentos tan difíciles que pasa nuestro país. Para continuar y dar feliz culminación a nuestro curso de español de este cuatrimestre, hablaremos sobre las generalidades de la gramática textual. Y quiero hacer énfasis en la palabra generalidades, pues solamente abordaremos aspectos muy generales de la misma. Como les decía hace un momento, abordaremos generalidades de la gramática textual por la importancia que ésta tiene en el desarrollo de sus competencias lingüísticas como estudiantes universitarios. Es un tema que no se puede soslayar. La inferencia. Cuando hacemos referencia a la inferencia es importante que ustedes conozcan el concepto de codificación y decodificación. En otras palabras, codificar es cuando construimos el texto, sea oral, sea escrito. Decodificación es lo que nosotros somos capaces de interpretar, de inferir y hasta de lograr comprender. Por eso es que la dicotomía codificar y decodificar a veces tiene sus ciertas dificultades porque a veces no somos capaces de comprender lo que dice un texto, pues en el texto a veces no todo está dicho de forma material, sino que nosotros tenemos que tener esa capacidad de inferir. Recordarán cuando les decía en el aula de clase, todos los que tienen zapatillas color blanco salen del salón. Y ustedes decían, y yo les preguntaba, ¿y los que no tienen zapatilla color blanca, se quedan? Claro que se quedan. No está dicho, pero está inferido. En este caso tenemos el ejemplo, tienes que tomar la medicina tal como te lo indicó el médico, si no te volverás a sentir mal. ¿Qué ustedes logran inferir? ¿Quién tiene que tomarla? La tiene que tomar tú. ¿Por qué la tiene que tomar? El nexo está, lo traen por inferencia. Y luego en la última construcción de la oración dice, si no, te volverás a sentir mal. Sino que, si no lo haces tal como te lo indicó el médico. Todo eso está inferido, pero nosotros somos capaces de traer información que está en estructura profunda a la estructura superficial y lograr una plena comprensión del texto. También podemos apreciar esto en la yuxtaposición. En las oraciones yuxtapuestas hay una omisión del nexo. Si uno dice, Elena viajará a Cancún y Pedro a Cuba. Pero en la segunda construcción digo, Elena viajará a Cancún, punto y coma, Pedro a Cuba. ¿Qué ha sucedido? Se ha hecho una sustitución del nexo conector, en este caso la I, por el punto y coma. Y el verbo viajará en la segunda construcción está entre paréntesis porque ha sido omitido, porque usted lo puede comprender en la construcción total del enunciado. En cuanto a la cohesión, ¿qué les puedo decir? La cohesión es la manifestación externa de la coherencia. Son los rasgos externos del discurso. Se vale de recursos léxicos y gramaticales y se manifiesta a través de la sintaxis. La cohesión es la estructura superficial del texto. Es la que utiliza mecanismos de cohesión como la elipsis, como la pronominalización, como la sustitución léxica, que le permite seguir avanzando en un tema, pero usando otros mecanismos de cohesión, otra forma de cohesionar el texto. En lo que subrayo a continuación, dice, un texto puede ser coherente, pero carecer de cohesión o viceversa. Totalmente cierto. Si yo digo, Ana fue al cine, punto, Ana fue a la playa, ese texto es coherente, pero ese texto no está cohesionado. Un texto cohesionado podría ser de la siguiente manera. Ana fue al cine y fue a la playa. O más cohesionado, Ana fue al cine y a la playa. Decía hace un momento que viceversa, es decir, un texto puede estar debidamente cohesionado, pero no ser coherente. Si yo digo, el elefante le hizo toda la comida a los funcionarios del supermercado, esto tiene un cierto grado de cohesión, pero no es coherente en el sentido lógico. ¿Por qué? Porque un elefante no es el que le va a hacer la comida a los funcionarios del supermercado. Lo puede hacer un cocinero, lo puede hacer los ayudantes de cocina, pero no así un elefante. En el sentido lógico, recuerde que en el aula de clase hablamos del sentido
lógico y de que en los textos literarios eso es posible, no así en los textos no literarios. Ahora bien, ¿cómo hacemos la cohesión textual de un texto? Valga la redundancia. Pudiera hacerse de tres formas: a través de la recurrencia o la correferencia. En recurrencia hacemos énfasis en la coherencia referencial o temática, que es la persistencia del tema. A través de la progresión temática y a través de la conexión. De estas tres haremos énfasis en las dos primeras. En la tercera les quiero destacar que son los conectores que nosotros hacemos uso cuando escribimos. Voy a citarle algo que me permite ilustrarlos rápidamente. Si usted va a preparar una receta de comida, imagínense ese texto instructivo. Cuando se dan las indicaciones, allí nos señalan primeramente haremos esto, luego se tal cosa y finalmente. Allí usted está viendo cómo se está haciendo uso del conector en un texto instructivo para que podamos ver el ordenamiento que se da o que es necesario seguir para poder hacer nuestra receta de comida. Le insisto, voy a hacer énfasis sobre todo en recurrencia y en progresión temática. Continuemos. La recurrencia o correferencia, la repetición. Los elementos repetidos deben ser correferentes, es decir, referirse a la misma persona o objeto. Veámoslo de una vez. A un amplio grupo de estudiantes se le pidió resolver un rompecabezas. Los investigadores compararon la satisfacción de los estudiantes que terminaron rápidamente con la de los que terminaron más despacio. ¿Qué es la repetición? Es utilizar o decir el mismo nombre o la misma palabra, en este caso, estudiantes. Entonces, allí tenemos un mecanismo de cohesión denominado repetición. También tenemos la sustitución léxica, que es el reemplazo de una palabra o frase por otra. Esta puede darse a través de la sustitución en el mismo nivel, que es la sinonimia, y la sustitución en un nivel diferente. Si nosotros decimos, por unas cuantas monedas los pobladores ejecutan una peligrosa danza, cuanto más dinero reciban, más riesgoso se torna el baile. Centren su mirada en las palabras marcadas en negrita. Observamos que moneda ha sido sustituida por dinero, que peligrosa ha sido sustituido por riesgoso y que danza por baile. Allí tenemos entonces el uso de la sustitución por sinonimia. Pero veamos el siguiente caso. Sustitución en un nivel diferente, haciendo uso de la hiperonimia y de la hiponimia, y también tendríamos las palabras generalizadoras. En el caso que vamos a ver a continuación, está relacionado con el uso de la hiperonimia y la hiponimia. Ángel jugó toda la tarde con su perro. Esto lo hacía feliz a él y al animal. Observen, si yo digo Ángel jugó toda la tarde con su perro, y luego aparece la palabra animal. Animal es un hiperónimo y perro es un hipónimo. Entonces ahí hay una relación en niveles diferentes a través de una palabra hiperónima y una palabra hipónima. Pronominalización. En esta es el uso de los pronombres para hacer referencia al mismo término o al mismo concepto ya dicho anteriormente. Si nosotros observamos el ejemplo mencionado, vamos a hacer énfasis en el uso de los pronombres darles, les, y vamos a hacer referencia también a los, para poder dar más detalle de lo mismo. Dice, la uniformidad en los materiales usados en los revestimientos de cielos, paredes y piso. Lo que contribuye a darles, ese les a quien hace referencia es un pronombre que está haciendo referencia a cielos, a paredes y a piso. Continuando, los mismos materiales los encontramos. Ese los a quien hace referencia a materiales. Entonces, estamos haciendo sustitución de conceptos dentro del texto usando los pronombres. Las relaciones de pronominalización pueden darse a través de los recursos anafóricos, catafóricos y exofóricos, dependiendo de la ubicación dentro del texto
de esos pronombres o cuando hacemos referencia a pronombres que están fuera del texto, pero que lo podemos traer a través del uso de la inferencia. En ese punto me gustaría que ustedes pudieran buscar información adicional con respecto a los elementos anafóricos, catafóricos y exofóricos y también hacerme las consultas debidas en el WhatsApp. La elixir, como dije hace un momento, es omisión. La elixir puede ser nominal, verbal u oracional. Si nosotros decimos la mayoría de los seres vivos están programados genéticamente para alcanzar una edad límite. La de un protozoo está calculado en 7 días, la de una araña en 50 años, la de una rata en 33 meses. Ahora bien, cuando digo la de un protozoo, y ustedes ven los paréntesis que están allí, hacen referencia ¿a qué? A la edad. Más adelante tenemos la edad de una araña también, en 50 años. La edad de una rata, y ven un paréntesis que sigue, es haciendo referencia al verbo, está calculada en 33 meses. En los casos mencionados, hemos visto la presencia de la elixir nominal cuando hacemos o omitimos la palabra edad, y la elixir verbal cuando omitimos la palabra, el verbo está calculada. La elixir nominal ya la vimos. Veamos ahora la elixir oracional. Si yo digo ¿qué hora es? La respuesta que recibiré puede ser las 7. Pero ¿qué se queda en el elixir? La oración. En respuesta completa sería la hora es las 7 o son las 7 o es las 7. Omitimos la oración. Veamos ahora 3 conceptos: enunciado, proposición y oración. Para efectos prácticos, escuchen lo siguiente. El enunciado lo reconocemos en el párrafo por la presencia de punto seguido y en algunos casos por los 2 puntos. Cada vez que veamos un punto seguido, es importante que hagamos la enumeración. Recuerden que en la prueba diagnóstica nosotros enumeramos los enunciados. Cuando encontrábamos un punto seguido, colocábamos el número que continuaba, es decir, 1, 2, hasta encontrar la cantidad de enunciados que habían en el texto. La proposición hacía énfasis entre lo que está en estructura profunda, lo que soy capaz de inferir, y lo que está en estructura superficial, lo que se ha materializado, ya sea de forma oral o de forma escrita. La oración es por la presencia de verbos conjugados. Cuando hablamos de verbo conjugado, recuerden los accidentes gramaticales. Si yo digo, Pedro practica deporte, con el verbo practica, yo puedo saber el número, la cantidad de personas que practican deporte. Número, 1, 2, ¿es singular o plural? Es singular. Tiempo, yo puedo saber cuándo, pasado, presente o futuro, practica, presente. El modo, puedo saber si es el modo indicativo, subjuntivo, imperativo. En este caso, indicativo, está indicando lo que hace Pedro. Y persona, puedo saber si es la primera, la segunda o la tercera persona. Pedro hace alusión a la tercera persona gramatical. En el caso de decir jugar al ratón y al gato, ¿podemos responder las preguntas cuántos, cuándo, cómo, quién? No, porque el verbo jugar está en infinitivo, por lo que no podemos hacer ese rescate de esa información, no podemos saber quién ejecutó la acción, cuántos la hicieron, cuándo lo hicieron, cómo lo hicieron, no permite. Igual, cuando el verbo está en participio y en gerundio, tampoco es posible decir que los verbos están conjugados. Recordemos, si el verbo está en infinitivo, jugar, si está en participio, jugado, si está en gerundio, jugando, no podemos hacer el rescate de los accidentes gramaticales tal como les dije en el aula de clases. La progresión temática. Conceptos básicos. Tema, lo sabido, lo dado, conectan ideas. Rema, lo nuevo. Cada nueva información debe incorporar nueva información. Nueva oración debe incorporar nueva información. Esto es importante para cuando vayamos a hacer el análisis de la progresión temática, tal como les indicaré en los ejemplos que a continuación les presentaré. La primera progresión que veremos es la de tema continuo.
En pocas palabras, la progresión con tema continuo es que el tema